que manches mis gafas si te enfadas, que me castigues inmóvil otra vez, ver como mi armario empequeñece y el tuyo crece al ritmo en followers. Si quiero abrazarte y quieres saltos de ilusión y rabia a la vez, endósame tu copa de vino cuando ya no quieras beber, que el amor nunca pregunta, responde a lo que no te atreviste a plantear, acaba con tu yo nunca, se carga tu yo jamás. Me han enseñado que tiene que comer papillas. Pues vamos a investigar a lo largo de esta hora si eso es correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque tenemos... Esta verdad no está en la edad del corazón. Quiero tu pasta de dientes siempre abierta, aunque no la aprietes por donde apriete. Entre anuncios ver tus ojos sensibles y flipar si me miran otra vez. Quiero besar tus tatuajes, aunque no los escribiera yo en tu piel. Roma, New York, juntos viajar y comer fajitas con en radio para... Pues vamos primero con la definición. ¿Qué es la alimentación? En alimentos diferentes, alimentos la lactancia artificial. Y bueno, durante este proceso de alimentación complementaria es importante entender el nombre, ¿no? Complementaria. Eso significa que pues prácticamente la leche se va a complementar con los alimentos sólidos, semisólidos o blandos o líquidos. Porque tenemos la idea a veces que inclusive es mejor el alimento sólido a comparación de la leche. Haber una complementación de los alimentos referente a la leche. Entonces, prácticamente el principal alimento es la leche materna o, bueno, por alguna situación, pues la fórmula láctea. Sí, definitivamente, como bien lo mencionas, vamos a complementar esta fase de la lactancia materna. Este es un error muy frecuente que sucede con la alimentación exclusiva al seno materno y con el tiempo que tenemos que dar pecho. Eso es súper frecuente. Existe una gran cantidad de médicos, nutriólogos, pediatras, que la definición de la Organización Mundial de la Salud dice lactancia materna exclusiva 6 meses. Y creen que es el término de la lactancia, porque ahora tienen que comer sólidos. Y no, esto es, ¿por qué a los 6 meses exclusivo? Porque a partir del 6º mes hay que introducir, como bien lo mencionan, alimentos diferentes a la lactancia materna. Y este es un punto muy importante. Muy buenos días al respetable auditorio. Pues en este sábado vamos a hablar de un tema muy importante, lo que es la alimentación complementaria, y lo que está diciendo muchas veces desconocemos en qué momento tenemos que sustituir o agregar otro tipo de alimento que no sea la lactancia materna a lo que está acostumbrado el niño desde el momento en que nace, desde el momento que respira y nace, conoce nada más lo que es la leche materna. Y es muy importante este tema, saber en qué tiempo podemos introducir otros medicamentos y también cuál es el momento oportuno para retirar la lactancia materna. ¿A partir de qué edad se debe iniciar la alimentación complementaria y por qué? Es
pues estrictamente debe de iniciar a partir de los 6 meses. En algunas bibliografías se habla de posiblemente a los 4 meses, pero bueno, es muy importante que se inicie a los 6 meses. ¿Por qué? Porque es cuando se logra una maduración casi el 100% del bebé al sistema riñón, por así decirlo, y también gastrointestinal. Entonces ya tiene la capacidad de poder aceptar alimentos diferentes a la leche materna. Así es, como bien menciona la maestra, la alimentación complementaria, la Organización Mundial de la Salud menciona que se debe iniciar a los 6 meses, aunque algunos organismos internacionales también mencionan que no se debe dar antes de las 17 semanas y tampoco posterior a las 26 semanas de vida, que sería entre los 4 y los 6 meses. Pero como ella comenta, es muy, muy importante individualizar cada caso y que cumpla con los requisitos neurológicos. Esta parte es sumamente importante comentarla porque un alto porcentaje de la población piensa que el bebé tiene que comer cuando se le antoja, ¿no? Es decir, el bebecito ya se le antoja. Ve que están comiendo sopa y él ya quiere sopa, ¿no? Agarró la comida y se la quiso meter a la boca. A ver, eso es importante aclararlo porque el bebé está en una fase oral, todo se lo va a llevar a la boca, pero eso no significa que esté preparado para comer. En el consultorio veía yo la semana pasada un niño que inició la introducción de alimentos sólidos a los 3 meses, ¿no? A los 3 meses empezaron a darle caldos, ¿no? Caldos de pollo y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, es esa creencia, ¿no? Y cuando le interrogaba yo a la mamá, me decía, es que, doctor, ya quería, el bebé se le antojaba, se nos quedaba viendo y pedía, y pues le dimos y se lo comió. Ojo, esto puede traer problemas en riñón, como bien mencionan, a nivel digestivo, problemas de crecimiento. Exactamente, ¿sí? De hecho hay riesgos a corto y a largo plazo de introducirlos incluso antes de los 4 meses. Pues, o sea, disminuye obviamente también la lactancia materna y favorece el riesgo de mayores infecciones gastrointestinales, como decía la maestra, también pues alergias alimentarias. Diabetes, obesidad, ¿no? Y claro, el bebé tiene curiosidad, pero no nada más por la comida, por cualquier objeto que se le ponga frente a él, ¿no? E imitan, entonces prácticamente todo lo que ven pues, se lo quiere llevar a la boca, no precisamente es que se le antoje o tenga hambre de comida sólida, simplemente es un reflejo de imitación que tiene hacia los... Claro, siempre les digo, ¿no? Y cuando tengo una charla también de lactancia materna, siempre les digo, a ver, ¿por qué piensan que quiere comer, no? No, es que se le antoja. Bueno, y cuando agarra el celular, ¿por qué no se les ocurre a ustedes que ya quiere hablar, no? Agarró el teléfono porque seguramente ya quiere hablar. Pues no, porque saben que no va a hablar, ¿no? Pero tienen la idea de que el bebé necesita comer. Muy bien. Qué interesante es esto. Vamos a seguir con este tema. Ahora vamos al lado contrario. Ya no un niño de término que salió de 9 meses. Ahora nos vamos al niño, todo lo contrario, al niño, en este caso los bebés prematuros. ¿Cuándo debe iniciarse la alimentación complementaria? No es lo mismo un prematuro a un niño de término. Así es, como se había mencionado antes, pues hay que individualizar. Un bebé prematuro no cumple con los requerimientos para el inicio de la alimentación por la inmadurez en todos sus órganos. Entonces, con ellos tenemos que hacer una edad corregida, tenemos que ir corrigiendo la edad del nacimiento, ir sumando semanas a partir de que nació para llegar a una edad en donde estaría naciendo en ese momento, llegar a un término de por lo menos 37 semanas. Sí, es importante saber que la edad corregida, si su bebé nació a los 6 meses, ¿sí? Supongamos que nació de 28 semanas. Cuando el bebé ya nació y cumpla un mes, le vamos a sumar las 4 semanas de ese mes, ¿sí? En consecuencia, su bebé apenas cumpliría 7 meses. De ahí juntamos las otras 4 semanas y su bebé cumple 8 meses. Es decir, que 3 meses después estaría naciendo. Y es cuando debe de iniciar. Y es cuando esa corrección se tiene que hacer cuando iniciemos la introducción de alimentos sólidos, ¿no? Sí, porque desafortunadamente muchas mamás, a veces no tienen como que la información o no preguntan a su pediatra o bueno, mucho menos con otro nuevo pediatra e inician alimentación complementaria pues con la edad de nacimiento, ¿no? Entonces prácticamente ahí podemos generar complicaciones en el bebé porque no está preparado, como mencionó la doctora,
para iniciar un proceso de alimentación complementaria. Entonces, es sumamente importante que si su bebé es prematuro, siempre tengan esta asesoría para hacer una edad corregida. Muy bien. ¿Existe algún requisito, aparte de la edad que estamos mencionando, para el inicio de la alimentación complementaria? Sí hay algunos requisitos en específico. Bueno, algo importante es que haya cumplido, los 6 meses. Algo también sumamente importante es que el bebé tenga curiosidad por llevarse, no comida, objetos a la boca. Y algo también muy importante es que ya no presente reflejo de extrusión, que es un reflejo que el bebé tiene propiamente para evitar como ahogamiento, sacan la lengua. Entonces, este reflejo ya no tiene que estar presente para poder iniciar alimentación complementaria. Hay algo que se me viene en mente. En caso de un niño con labio leporino y paladar hendido, ¿cuál es el momento de iniciar la alimentación complementaria? Ok. Bueno, en este caso es muy importante valorar, como ya mencionamos anteriormente, cada caso es individualizado. Regularmente el bebé va a tener como las mismas características y aquí lo único que tendríamos que ir manejando sea la consistencia. Posiblemente este bebé no vaya a iniciar con un método de trozos, pero sí tendríamos que iniciar con un método tradicional, que son las papillas, ¿no? Para evitar como atragantamiento o ahogamiento. Pero prácticamente las características son las mismas para poder iniciar alimentación complementaria. Así es, y va a depender del tamaño del defecto, como decía ella. Si es un defecto muy pequeño, podemos iniciar en cualquier método que se vaya a dar. Sí, de hecho hay muchas características especiales, bebés con retraso psicomotor, bebés con síndromes de Downs. Aquí se individualiza cada caso. La parte más importante es la parte neurológica, como bien se menciona. Inclusive hay niños que tienen retraso psicomotor severo y se tiene que iniciar la introducción de alimentos sólidos. En algún momento se tiene que introducir los alimentos sólidos. Se trata de buscar la menor cantidad de complicaciones que pueda tener este bebé y se buscan métodos adecuados o métodos que nos ayuden a que este bebé pueda tener una mejor alimentación, ¿no? Que el sostén cefálico pues prácticamente ya lo mantenga el bebé. No tiene que estar sentado completamente, puede estar sentado con o sin apoyo, pero el sostén cefálico sí es muy importante que esté presente para poder iniciar alimentación complementaria. Estamos en un boom de métodos de alimentación. Desafortunadamente, en la actualidad existen expertos en todos lados, ¿no? Todo el mundo es experto en nutrición infantil. Y sobre todo, muchas mamás, ¿no? No me dejarán mentir, la gente que se está haciendo rica dando cursos con las famosas asesoras de alimentación complementaria. Las asesoras de alimentación complementaria no son nutriólogas, no son pediatras, no son médicos, son mamás que tuvieron un bebé, leyeron y creen tener toda la capacidad del mundo para dar consejos sobre alimentación. Pero como bien acabamos de platicar, eso se tiene que individualizar, no puede ser lo mismo para todos, ¿no? Y son las personas que dan cursos a cada rato y que cobran una millonada por esto y les va súper bien, ¿no? Entonces, ¿cuántos métodos existen de alimentación complementaria? Bueno, de alimentación complementaria existen, pues hay varios métodos, pero los más que se utilizan son 3, ¿sí? El método tradicional, que es el método de papillas, en donde el cuidador es el principal, el que lleva la batuta para la alimentación. Y existe también otros métodos como el baby-led weaning, que es un método guiado por el bebé, y el método Bliss, que es un método modificado del baby-led weaning. Claro, dentro de estos métodos, pues igual podemos encontrar a lo mejor un método mixto, que regularmente se aplica a lo mejor en niños de guardería, que a lo mejor en casa llevan un baby-led weaning y en guardería pues un método tradicional que son las papillas, ¿no? Y bueno, aquí en el método tradicional es importante mencionar que la papilla no se da por siempre, tiene que ser por lo menos hasta los 8 meses porque tiene que haber una transición de texturas, no podemos ofrecer papillas hasta los 12, ¿no? meses o más allá de después del año. ¿En qué consiste la alimentación tradicional? Porque aquí hablamos de 2 métodos y un tercer modificado, el Bliss, ¿no? ¿En qué consiste la alimentación tradicional? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos definirlo? Y como menciona, o sea, no se mantiene solo papillas. O sea, dar alimentación tradicional no significa que siempre va a comer purés y papillas. ¿En qué consiste este método?
Bueno, el método tradicional es un método que, de acuerdo a los consensos de alimentación, se va haciendo progresivo. La introducción de los alimentos es progresivo. Iniciamos, bueno, del lactante de los 0 a los 6 meses, pues líquidos, que es la lactancia, y ya de ahí empezamos con las papillas, purés, machacados. Pero en el método tradicional, el punto importante es que el familiar, la mamá, el papá, el cuidador, el que va a dar la comida, es el que decide cuánto y qué comer, y cuánto y qué es lo que va a comer el bebé. Es el que ofrece por medio de cucharadas la alimentación a los bebés. Claro. Y en este método, bueno, como mencionamos, es importante transicionar, ¿no? Como mencionaba la doctora, iniciamos con puré o papillas, posteriormente a los machacados, picados extra finos, picados, y al final terminamos con trozos. El objetivo es que el bebé conozca texturas para que se acople a la dieta familiar. Entonces, muy importante también llevar ciertas técnicas para que el bebé tenga estimulación con los alimentos. En este método tradicional, ¿está incluido la toma de agua pura? Sí, claro, es como parte de la hidratación, que sería el agua natural. Sí, porque se dice que en la lactancia materna es exclusivamente pecho. No deben de darles agua, no deben darles té, como acostumbran muchas madres en forma tradicional. En este caso, el agua, o no sé si los jugos ya entran aquí, ¿se le debe dar al bebé? No, No. la única hidratación es el agua natural. Los jugos como tal de frutas o aguas de fruta no son recomendables. La fruta se tiene que ofrecer pues tal cual, natural, pero nunca en jugo o fruta. Entonces prácticamente la única bebida adecuada de la alimentación complementaria, aparte de la lactancia materna, que es el principal alimento, debe ser agua natural. Sí, bueno, para complementar los alimentos, como la pregunta que nos hacía el doctor, sí hay que dar agua natural, como dice la maestra, a partir con cada alimento, con el alimento. Tiene que ser de 180 mililitros más o menos entre los 6 y los 8 meses para complementar sus comidas, ¿no? Aparte, obviamente, si el bebé está alimentado con lactancia materna, tiene que continuar con su lactancia materna a libre demanda, porque hay que recordar que de los 6 a los 8 meses sigue siendo, pues, el aporte calórico es mucho mayor todavía a través de la lactancia. Ya son las 11 de la mañana con 19 minutos. Qué bueno que escuchas tu programa, Pregúntele a su médico, que se transmite en vivo desde Minatitlán, Veracruz, a través del 100.9 de FM. Nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Vela, número 15, en la Colonia Obrera, en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz. También lo llevamos, este programa, a través de las redes sociales, en la página de YouTube, Minamérica, y por Spotify. Vamos a un corte de nuestros amigos del INE y regresamos. Ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Más de 4 años ofreciendo los mejores artículos, siempre cerca de ti. Ahora en nuestras 3 sucursales. Por ello y más, Garcon es... Familia. Precios justos. Variedad. Local. Calidad. Mayoreo. Menudeo. Productos mexicanos. Te agradecemos por seguir confiando en nosotros. Ven y encuentra lo ideal para tu hogar, industria y oficina. Comercializadora Garcon. Calidad y surtido al alcance de tu bolsillo.
Suárez, número 228, Barrio La Cruz, Otiapan. Carretera Transísmica, esquina Juárez, número 71, Barrio Primero, Cozoleacaque, Veracruz. Boulevard Instituto Tecnológico, número 900, Colonia La Bomba, Minatitlán, Veracruz. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Estrella del cielo de caer para poderte convencer. Que no siento mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados. Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al Estamos de regreso a final su programa Pregúntele a su médico a través de Herramienta de Expresión en el 95.3 de FM. Escuchamos a David Bisbal con Mi Princesa, del álbum Similar Atrás, lanzado en el año de 2009. En 2020, Rosana Zanetti y David Bisbal publicaban una foto en sus redes sociales de su bebé comiendo trozos de fresa, acompañado del texto Cambio de ropa número 84, haciendo alusión a los múltiples cambios de ropa como consecuencia del método Baby Led Weaning. Y para adentrarnos en esto, nos espera muchísimo que nos explicaran qué es el Baby Led Weaning. Bueno, el Baby Led Weaning es un método de alimentación en donde el bebé es el principal, o sea, él es el protagonista, él es el que decide cuánto comer y uno de los beneficios que nos otorga este método es que el bebé aprende a autorregularse. ¿Sí? Es un método, como su nombre, sus siglas en inglés lo dicen, es guiado por él. Él es el que decide qué y cuánto y cómo comer. Bueno, como no tanto porque se le otorga la comida, el cuidador, pero sí él es el que come solo. Aquí están fuera las cucharas porque él es el que con sus manos toca los alimentos para llevarlos a su boca. Así es, aquí en el Baby Led Weaning pues prácticamente las consistencias van desde un picado fino hasta alimentos tipo fingers, o sea como en dedos. Y bueno, tiene que tener una característica importante, más o menos un grosor del dedo del papá o mamá o cuidador y sobrepasar más o menos 1 centímetro del puño del bebé, ¿no? Para que tenga como un buen agarre. Y pues como mencionaba la doctora, es un método autodirigido, entonces prácticamente el bebé toma los trozos de alimento, los picados, y los lleva a la boca directamente. Entonces pues es un método que actualmente hay como mucho boom, tal vez, en redes sociales, ¿no? Como que Baby Led Weaning encontramos mucha información. Pero bueno, no es un método mejor que otros, simplemente es un método adaptado a la familia, ¿no? Muy bien, siguiendo con los métodos, ¿en qué consiste el método de Bliss? El Bliss. Ok, el Bliss es un método llamado Baby Led Introduction to Solids, que prácticamente igual es un método modificado del Baby Led Weaning, pero aquí es importante que siempre se ofrezca un alimento alto en hierro, es decir, alguna proteína, pollo, huevo, pescado, leguminosas, a lo mejor frijol, lenteja, se ofrezca un alimento que tenga energía, alguna grasa saludable, aguacate, crema de cacahuate, y un alimento que proporcione vitaminas y minerales que prácticamente serían como frutas y verduras. Entonces, la idea es para corregir a lo mejor los niveles de anemia que pudiesen llegar a presentar los bebés por la inadecuada ingesta de esto. Entonces es muy importante como que es lo principal, pero es como un Baby Led Weaning modificado realmente. Como bien menciona la maestra, es importante aclarar esta parte de la anemia. Debemos recordar que un alto porcentaje de niños mexicanos
padecen de anemia. La anemia normalmente empieza a presentarse a partir del 4º mes de vida y esto se debe a muchos factores. Pinzamientos tempranos del cordón umbilical, es decir, nace el bebé, no permiten que buena parte de la sangre de la placenta, que es del bebé, regrese al bebé, sino inmediatamente lo cortan y perdemos una cantidad importante de sangre y obviamente en consecuencia de hierro que puede prevenir las anemias en los niños. Por eso es que desde hace algunos años todos los organismos internacionales decidieron introducir cárnicos a partir del 6º mes como alimento principal. Inclusive antes de estos cambios, antes de esos últimos cambios en la alimentación, pues cárnicos no era algo que se introdujera a partir del 6º mes. Los cárnicos eran de los últimos alimentos en introducirse y precisamente como consecuencia de estas investigaciones se dio cuenta que era necesario introducir lo antes posible alimentos ricos en hierro, ¿no? Y por eso es que la alimentación pues prácticamente ya no hay una regla como tal establecida, pero sí importante el consumo de alimentos ricos en hierro, ricos en zinc, ¿sí? Pero bueno, yo como papá, ¿cómo puedo saber cuál es el mejor método que existe para alimentar a mi bebé? O sea, ya explicamos que existen 3 métodos pues más frecuentes utilizados, pero yo como papá, ¿cómo puedo identificar o en qué me tengo que basar para saber cuál es el mejor método para mi hijo? Ok, algo importante aquí es que el método debe de adaptarse tanto al bebé y a la familia, ¿no? Como ya vimos, pues existen 3 métodos más comunes. Esto va a depender mucho cómo se acople la familia con el método. A lo mejor ahorita vemos como mucha información del baby-led weaning, sin embargo, si los papás, ejemplo, son ansiosos o nerviosos, bueno, no es recomendable, porque en vez de que el bebé avance, lo van a retroceder, ¿no? O como mencionaba, a lo mejor si el bebé va a guardería, pues no va a llevar un método baby-led weaning en la guardería, posiblemente lleve un método tradicional y en casa se puede hacer un método mixto con baby-led weaning. Entonces, aquí va a depender mucho del enfoque que dé la familia, de las características pues culturales y hábitos de alimentación que tengan, pero no hay un método mejor que otro, simplemente es el que mejor se adapte a tanto a los papás como al bebé, ¿no? Ya son las 11 de la mañana con 29 minutos. Escuchas, pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina. Le pido 1000 disculpas, hace rato cambié de cuadrante, dije el 109 de FM, que es la empresa en la cual también estoy laborando, aportando mi voz en Apuro Dolor, que es música romántica, y dije el cuadrante de Lobo de Mina, nuestra estación hermana. Escuchas el 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina, La Expresión, en el 95.3. Vamos a un corte y regresamos. Nos escuchas en el 95.3 y por Minamérica. Un corte y regresamos, 11:30. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Esto de la alimentación complementaria, pues se podría decir que ha pasado por modas, ¿no? Y ahorita estamos en la moda del baby-led weaning. Una mamá cree que el baby-led weaning es el mejor método para alimentar a su bebé y cuando el pediatra o cuando el nutriólogo al que visita no le da las herramientas, pues van y buscan a otro o comienzan solitos, ¿no? Creo que es importante primero verificar que el bebé tenga las características neurológicas adecuadas para iniciar este método. Es importante, algo que recomendaba la Academia Americana de Pediatría, es saber reanimación en caso de Primeros auxilios, sí. saber primeros auxilios antes de iniciar el baby-led weaning, ¿no? Que sería una obligación que todos los papás supieran reanimación, porque se puede atragantar muy fácilmente un bebé. Por eso las porciones y los tamaños para tratar de evitar pues atragantamientos y en consecuencia asfixia, ¿no? Pero sí es importante que sepan que tenemos que validar cuál es el método más seguro para su bebé y si no se les apoya con el baby-led weaning, pues no significa que la doctora esté atrasada en métodos y le dice que no, que va a iniciar con papillas, que va a iniciar con purés y que vamos a ir
progresando conforme vaya avanzando, o que la nutrióloga pues no es buena porque no les dio baby led weaning, ¿no? El hecho de que esté de moda no significa forzosamente que esté correcto, ¿no? O sea, lo más correcto para los bebés. Nos dice la doctora Sammy Herrera que damos un curso de primeros auxilios. Sí, ya está programado. En breve les vamos a dar la fecha. ¿Sale? En breve, muy en breve les vamos a dar la fecha para que sepan lo básico, lo que deben de hacer en caso de pues atragantamientos, cosas así por el estilo. Vamos a un corte musical y regresamos en 2 segunditos. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Reuniendo la Expresión, el 95.3 de FM. Escuchamos de fondo al rapero Ye, Kanye West, con Stranger del álbum Graduation, lanzado en el año de 2007. Kim Kardashian y Kanye West mantienen a sus hijos en estricta dieta, lo que incluyó a su menor hijo, a quien nunca se le introdujeron cárnicos ni carbohidratos en su dieta, la cual estaba basada solo en vegetales. Y precisamente ahondando a lo que estábamos comentando hace un ratito sobre el hecho de la necesidad de pues introducir alimentos, ¿no? En esta introducción de alimentos, tomando en cuenta lo que el comentario que acabo de hacer, que nunca agregaron cárnicos ni carbohidratos, ¿existe algún orden en la introducción de alimentos? Bueno, sí y no, porque nosotros nos guiamos por consensos de alimentación. Incluso estos mismos consensos han ido evolucionando paulatinamente. El consenso del 2007 aproximadamente, ese consenso incluso hasta tenía otro nombre, tenía el nombre de consenso para la ablactación, un término que ya está completamente en desuso porque, como su nombre lo dice, no se quita la leche, ¿no? Se complementa, y por eso en 2016 cambia a complementaria, ¿no? Alimentación complementaria. En el consenso del 2007, ahí el orden que en el de introducción de los alimentos incluía primero verduras, frutas, y posteriormente iba evolucionando. Incluso el huevo lo dejaba al año, los derivados lácteos y cítricos también después del año. En 2016 ese consenso se modifica y nos dice que hay que iniciar alimentos ricos en hierro y zinc. Entonces hay que iniciar alimentos con carnes y cereales fortificados con hierro, así como entre los 7 meses ya estar dando también huevo, ¿no? Entre los 6 y 8 meses huevo y pues derivados lácteos también en estas etapas. Pero, sin embargo, podemos iniciarla, no hay ninguna restricción para iniciar todos los grupos de alimentos desde los 6 meses, incluso los cítricos. La otra menciona, es importante que ustedes sepan que nosotros tenemos guías, se llaman guías de práctica clínica. Todos los médicos tenemos guías, es decir, guías que tenemos que seguir con base en cada enfermedad que presenten los pacientes. Y en este sentido existe una guía, existen muchas guías de alimentación, pero existe algo que se llama consenso. Consenso es cuando todos los de la mesa estamos de acuerdo y firmamos que esa es la regla, esa es la ley. A lo mejor la maestra Tania tiene una guía, la doctora Carolina tiene una guía, ¿sí? El doctor Sergio tiene una guía, yo tengo una guía. Cada quien puede tener su guía, pero cuando firmamos todos, que estamos de acuerdo, se llama consenso. Y existe un consenso mexicano de nutrición que se publicó, como bien lo menciona la doctora, en septiembre de 2016. Pero se consensó en febrero de 2016. Estamos muchísimos años más ya, llevamos 6 años y este consenso se ha modificado en todo el mundo, pero no en nuestro país. Por eso bien decía la doctora que, hablando legalmente, yo tengo la obligación de darles el consenso mexicano de nutrición, que precisamente hablaba, como bien la decía la doctora, introducir ciertos grupos de alimentos con base en los meses, ¿no? 6 cárnicos, frutas, verduras, 7 leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos y así consecutivamente, ¿no? Y dejaba fuera los cítricos, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de nosotros
ha modificado ese consenso o lo ha adaptado a las necesidades de los bebés. Entonces, en ese sentido, sí, legalmente sí tenemos un orden. Adelante, doctora, la interrumpí, perdón. Claro, entonces, bueno, hablando en cuestión de consensos, y culturalmente no hay un orden específico porque es muy común que las mamás no quieran dar fruta porque como es dulce, posiblemente luego no vayan a aceptar las verduras, ¿no? Eso no aplica, pueden iniciar con fruta, con verdura o con los cárnicos. Realmente sí habría alteración cuando se ofrece algún azúcar añadido, a lo mejor algún alimento infantil que contenga azúcar o pues miel o algo que contenga un azúcar artificial. Pero realmente orden en iniciar con fruta o verdura porque la fruta es dulce y va a alterar el paladar o las papilas gustativas del bebé, pues realmente no. Seguimos adelante con este tema tan importante como es la alimentación complementaria. Le agradecemos a la maestra Tania Isabel Cat Rodríguez y a la doctora Ingrid Carolina Morales Rivera que nos están explicando detalladamente de todos los cambios que existen en el tipo de alimentación que se le tiene que dar a los niños. Hablaba el doctor Castañón acerca de el huevo. En mi época de inicios de mi formación, y no tendrá muchos años, le decíamos a la mamá que no le diera el huevo al niño hasta que ya cumpliera el año. ¿Por qué? Le explicábamos o teníamos entendido que se le daba hasta el año para ver si no tenían reacción alérgica al huevo, porque la vacuna precisamente de el sarampión se aplica al año de edad y esa vacuna está procesada o estaba procesada en base al embrión de pato y podía presentar reacción adversa a la vacuna. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Bueno, no, eso ya ha cambiado. El huevo ha ido en una transición en todas sus modalidades, desde que se iniciaba dándolo al año de edad hasta que se introducía en periodos previos, pero se daba separado. Primero la clara, luego primero la yema, luego la clara, por las cuestiones de alergia. Sin embargo, se ha visto, hay múltiples estudios en donde si se introduce antes, en el periodo de los 6 meses, disminuye este riesgo de presentar alergias. Muy bien. Vamos a ir a un corte. Y un punto importante, de hecho, ya ni siquiera si hay alergia al huevo está contraindicada la vacuna. Se individualiza cada caso, es importante mencionarlo, ¿sí? Se individualiza cada caso, a pesar de que exista alergia al huevo, se tiene que individualizar el caso y existe muy seguramente podrá aplicarse la vacuna. Muy bien, qué bueno que nos explican esto, porque pues muchos teníamos entendido que no deberíamos ponerle la vacuna si presentaba reacción alérgica al huevo. Gracias por sus comentarios y como ustedes dicen, para eso están los consensos. Son las 11:40. Escuchas Pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina. Vamos al corte y regresamos. A nuestros amigos de Minamérica, ayúdenos compartiendo y sobre todo haciéndonos las preguntas a través de las redes sociales. Un corte y regresamos. 11:40. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Compartan, como bien acaba de decir el doctor Arnulfo. Es importante esta información, es importante compartir. Muchos papás, muchas mamás, desafortunadamente muchos médicos hemos dado malos consejos y estos programas son importantes porque nos pueden ayudar a evolucionar. Si yo estoy cometiendo un error, siempre es importante aceptar el error y modificarlo. Eso se llama evolucionar y muchos compañeros desafortunadamente les cuesta trabajo hacer esto, pero es importante reconocer los errores para poder evolucionar y pues dar mejor consejería a los bebés, ¿no? A las mamás para que los bebés pues tengan un desarrollo pues adecuado y óptimo. La alimentación ha cambiado muchísimo. Yo estaba en la residencia cuando estaba haciendo la especialidad, cuando se introdujo el huevo. Fue cuando ya se introdujo el huevo. E inicialmente, como bien dices, se ha ido modificando. Primero era la clara. Después se introducía la yema. ¿Sí? Y ya después el huevo completo, entero, ¿no? Cada cosa ha ido evolucionando y han ido incrementando. Pescado, por ejemplo. Inicialmente eran pescados, bueno, no se introducían. Y cuando se empezaron a introducir, eran pescados de carne blanca. Ahora en la actualidad es válido agregar cualquier tipo de pescado, ¿no? Por el alto contenido de omegas y de otros nutrientes que no tenemos, es de mucha importancia. Entonces,
esto ha sido una evolución constante, ¿no? Constante. Y estar al día es bastante complicado. Y sobre todo, a lo mejor para nosotros como médicos pediatras, porque es muy general, ¿no? A lo mejor la maestra pues se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Pero nosotros, pues hay que englobar muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, vamos a un cortecito musical. Regresamos en 2 segundos. Toqué la luna gracias a ti. Estoy tarumba, claro que sí. No sé ni cómo fue. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión. Escuchamos de fondo a Faye, Comedia Naranja, del álbum Faye, lanzado en el año de 1995. La reconocida marca de alimentos para bebés utilizó en 2021 un fragmento de esta canción para la campaña publicitaria de los famosos purés envasados. Y la pregunta siguiente pues va en colación a lo mejor a esto, ¿no? Sí, gracias, doctor. ¿Existe algún grupo de alimento que esté prohibido? Como tal grupo de alimento, no. Los grupos de alimentos se entienden por aquellos grupos que van a formar una dieta balanceada. Ejemplo, verduras, frutas, cereales y tubérculos, carnes o alimentos de origen animal, leguminosas. Sin embargo, los azúcares añadidos, que bueno, no es considerado como un grupo, pero bueno, es importante mencionarlo, no se deben de agregar justamente a la alimentación complementaria. Un azúcar añadido es un azúcar artificial porque bueno, a veces decimos, es que no consumen azúcar los bebés, ¿no? Sí consumen porque están consumiendo verdura, están consumiendo cereales, tubérculos, frutas. Sin embargo, un azúcar añadido entendemos que es azúcar refinada, miel, ¿no? Que a veces se llega a agregar a los alimentos, a lo mejor azúcar de coco, azúcar mascabado, cualquier tipo de azúcar. Entonces es importante mencionar que los azúcares no están permitidos durante los primeros 2 años de vida. Así es. Otros alimentos que no propiamente están prohibidos, pero sí se consideran que hay que tener mucho cuidado o no darlos, o darlos en diferentes presentaciones, son los frutos secos y algunas semillas por el riesgo de asfixia, únicamente por el riesgo de asfixia, pero se tienen que ofrecer en otra presentación, no están prohibidos. ¿La miel es un alimento prohibido en el primer año de edad? Sí, en el primer año de edad la miel está prohibida por alto riesgo de contraer la toxina botulínica. Sí. Podemos tener botulismo por dar miel, sigue siendo muy común, que inclusive lo utilicen para limpiar heridas en la boca, ¿no? Que tiene honguitos en la boca, ya la estoy limpiando con miel. Ojo, mucho cuidado, su bebé puede tener botulismo y eso es muy grave. El chupón con miel también es como muy básico o para darle un toque de sabor a las frutas, ¿no? Las frutas no necesitan agregar ningún tipo de azúcar añadido. Me gustaría que ustedes como pediatra, tanto el doctor Castañón como usted, doctora Carolina, nos ampliaran un poco. Esto es muy importante sobre la miel. Muchas madres de familia acostumbran a utilizar la miel. Y lo dicen con mucho orgullo, yo le doy miel a mi niño. Nos gustaría que nos explicara clínicamente qué es el botulismo y qué consecuencias fatales puede traer en un niño cuando consume, en estos casos, el exceso de miel. Bueno, el botulismo es una enfermedad, es rara, pero es sumamente grave, ¿no? El botulismo es hay una toxina que entra al cuerpo. Esa toxina que entra al cuerpo va directo a los nervios, es decir, a los cablecitos que llevan la información para todo el cuerpo, para respirar, ¿sí? Para movernos, y esto puede causar parálisis respiratoria. ¿Por qué? Porque ese nervio que lleva la información, a lo mejor hace un cortocircuito por esa toxina y no llega el impulso eléctrico para respirar, o de repente el niño deja de comer, deja de caminar porque no puede caminar, se paralizan los músculos por el daño de la toxina. Entonces, esto no es vacilada, es algo bastante grave. Afortunadamente no se da frecuente, pero se asocia precisamente a la toxina que tienen las abejas, y en la producción de miel puede llevarse esta toxina. Afortunadamente, volvemos a repetir, los casos cada vez son menos frecuentes, pero pues es una enfermedad extremadamente grave. Sí, como explicaba el doctor Castañón, el Clostridium botulinum es de la misma familia que el tétanos. Entonces,
afecta al sistema nervioso. Y señora madre de familia, así que hay que tener mucho cuidado en los primeros meses y en los primeros años de vida de no darle miel a sus niños. Y como lo dijo el doctor Castañón, no es para alarmar, son casos raros, pero no es como la lotería, no nos vaya a tocar. Doctora Carolina, ¿algo más que desea agregar? No, pues ya dejo. Bien, bueno, vamos a seguir. ¿Con qué frecuencia deben seguir consumiendo leche materna o de fórmula los bebés que han iniciado alimentación complementaria? ¿Ya se debe de quitar o queda con la complementaria? No, bueno, la leche materna se tiene que continuar, se continúa a libre demanda. A la hora que el bebé guste, pida, mande y ordene, obviamente ya sus requerimientos empiezan a modificarse por la introducción de los alimentos sólidos, pero la lactancia materna continúa. Y la alimentación con fórmula, esa sí se va disminuyendo las cantidades que se van a proporcionar. Aproximadamente entre los 6 a los 8 meses se dan 5 tomas en las 24 horas. Y bueno, es importante que, por ejemplo, en la alimentación a lactancia, pues es a libre demanda, como mencionó la doctora. Como bien se mencionó, es complementaria, ¿no? Estamos complementando la lactancia con los alimentos y en el caso de fórmula, pues se va autorregulando, pero no se elimina ni tampoco se antepone con los alimentos. Siempre es importante, pues, la fórmula antes que los alimentos. Sí, esa es otra controversia, ¿no? En muchas guías se mencionaba que la leche tenía que ser después de que el bebé comiera. Eso también ha sido modificado. La leche puede tomarse antes, durante o después del alimento. No hay ninguna modificación a esto, ¿no? Claro, y sobre todo porque a veces algunas mamás tienen la idea de que no le doy leche porque si no, no va a comer, ¿no? Entonces restringen su toma de leche o su tetada y no debe ser así. Si el bebé quiere leche, pues adelante, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el bebé no quiere la alimentación complementaria? Se ha dado casos de niños que no toleran nada más que puro pecho materno. ¿Qué se debe de hacer ahí, doctora? Bueno, es que eso sí es bien importante porque como comentamos al principio, hay que individualizar cada caso, ¿no? Para que inicie, como dijo la maestra Tania al principio, el bebé tiene que cumplir con requisitos para iniciar la alimentación complementaria y uno de esos requisitos es pues sentir atracción por los alimentos, ¿sí? También que ya pueda agarrar objetos y llevarlos a la boca, o sea, que tenga un contacto visual, boca, mano, ojos para poder llevar estos alimentos a la boca, que se siente que tenga una sedestación adecuada y que haya desaparecido el reflejo de extrusión. Entonces, bueno, primero viendo si ya cumple con todas estas características y bueno, iniciar la alimentación. Aquí es bien importante que la alimentación complementaria tiene que ser un momento agradable, un momento cómodo para el bebé, que no se debe de presionar, no se tiene que obligar al bebé que coma a fuerza, dado que su alimentación principal todavía, el mayor aporte de energía sigue siendo la lactancia, pero sí hay que buscar el momento óptimo para la alimentación, ¿sí? No tiene que haber distractores a la hora de iniciar la alimentación, tiene que ser un momento adecuado, sin televisiones, sin tabletas, sin teléfonos, sin juguetes que quiten la atención del bebé, porque a veces eso es lo que los distrae y ellos ya pierden atención a los alimentos. Muy bien, interesante. 11 de la mañana con 50 nos esperan nuestros amigos de línea. Regresamos, escuchas, pregúntale a su médico a través de 95.3 de FM y Mina Médica en redes sociales. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Sí, como bien menciona la doctora, se ha escrito mucho sobre qué se tiene que hacer para introducir los alimentos y se debe considerar primero como un tiempo sagrado, ¿no? Las recomendaciones son inclusive que los colores de mamá sean neutros, ¿no? Mamá no puede tener colores chillantes cuando apenas va a empezar la introducción de alimentos porque no tiene que haber factores distractores. No tiene que tener aretes largos, nada que se mueva. Tiene que estar todo ya preparado en la mesa, servilletas, platos, vasos, agua, nada de que voy y corro, obviamente no celulares, no tabletas, no música, nada, ¿para qué? Porque es un tiempo completamente sagrado y de eso depende que el bebé pues acepte o no. Y no me dejarán mentir,
¿Cuántos bebés les llegan y les dicen, es que mi bebé no quiere comer nada, ¿no? No quiere comer y no quiere comer y no quiere comer y no quiere comer, ¿no? El bebé de 10 meses, ¿no? Bueno, ¿y cómo le va a comer? No, pues es que ya no me acepta las papillas. No, señora, Sí. pues no le va a aceptar las papillas. Y habría que valorar, porque a veces las mamás dicen, es que no quiere comer, y realmente el bebé sí come. No come la cantidad que la mamá quiere que coma. El bebé va a comer a su ritmo, ¿no? No va a comer grandes cantidades. Entonces es muy diferente al no querer comer. ¿Y qué pasa cuando el bebé rechaza el alimento? Cuando el bebé rechaza el alimento por gusto, se tiene que volver a exponer. El bebé pues prácticamente tiene un paladar virgen, entonces no podemos decir con 2 exposiciones que no le gustó. Se tiene que seguir exponiendo quizá en otra presentación o en otro momento para que poco a poco vaya aceptando ese sabor o esa textura. Se consideran que para que un bebé pruebe un sabor original, tuvo que haber sido probado 7 veces. A lo mejor si a la octava no los bota, bueno, entonces a lo mejor sí, Claro. pues igual no le gusta, ¿no? Ajá. Pero no porque lo escupió una vez, no porque Sí. lo escupió 2 veces, significa que no sea del agrado del bebé. Esto es muy importante. Tiene que repetirse por lo menos 7 veces, tiene que sentir ese sabor y obviamente en presentaciones a lo mejor completamente diferentes, ¿no? Sí, así es. Yo siempre les digo a las mamás que ha llegado su momento de lucirse y de volverse chef para ver todas las posibilidades en las diferentes presentaciones que pueden hacer los alimentos. Sí, porque eso cuenta mucho la presentación, ¿no? Y vuelvo a repetir, llegan muchas mamás que el bebé tiene 10 meses y le siguen dando papilla, ¿no? Pues obviamente al bebé ya no le interesa la papilla, él quiere agarrar su comida, él quiere meterse su comida. Sí, pero es que se bate, ¿no? Pues, no, Es la no, idea. ese es el chiste, ¿no? O los Entonces, papás comen algo diferente y el bebé quiere comer lo que le está comiendo. y eso le digo, son las fotos más bonitas, hombre, de los bebés. Aprovechen, tienen un modelo batiéndose, ¿no? Sí, te topas con esto de que muchos padres no quieren que el niño ni las manos se ensucien. Y como ustedes lo comentan, qué bueno que a través de estos programas lo especifiquen, dejar que el niño haga lo que quiera con el alimento. Y pues hay veces en la consulta nosotros en medicina familiar nos topamos con eso, que nos llegan los niños, que las mamás nos dicen que no quiere comer, que no quiere comer. Entonces muchas veces lo derivamos al pediatra, por la sencilla razón de que ellos sabrán en qué momento se le va a dar las papillas, se le va a dar los jugos, cuando uno tiene los conocimientos. Pero en este caso que me he topado niños que rechazan o que tiran el alimento y que no quieren nada, para nosotros se nos pone muy difícil. Estamos casi de regreso en radio. Vamos a continuar unas 2, 3 preguntas más y vamos a dar respuesta a muchas de sus preguntas. Ya tenemos varias preguntas de nuestro amable auditorio. Gracias por participar. Sí, muchísimas gracias. Estamos de regreso. Tenemos un comentario que me gustaría agregarlo ahorita que estamos hablando acerca de si existen o no alimentos prohibidos. Dice Mario Morales Galeana, un saludo. Excelente tema sobre alimentación al bebé. A veces los abuelos le damos alimentos prohibidos a escondidas y decimos no pasa nada, déjalo, no le hace daño. Esto es de suma importancia, el comentario que acaba de hacer el señor. ¿Por qué? Ojo, tenemos que respetar la alimentación. ¿Sí? Es increíble que sigamos como abuelos, como primos, como hermanos, queriendo tener derechos sobre un bebé que no es nuestro. ¿Sí? Los abuelos ya educaron, lo hicieron bien o mal. Es su hijo. Sí. Ahora dejen que sus hijos hagan con sus bebés lo que crean correcto. Esta generación tiene una cantidad importantísima de información a diferencia de ellos y puede diferenciar ya qué es correcto y qué no es incorrecto, ¿no? El hecho de que le demos una galletita, el hecho de que le demos un merenguito, que le demos pastelito cuando están en nuestros juguitos, cuando están con nosotros, es extremadamente peligroso. Podemos hacer niños alérgicos por ese no pasa nada, ¿no? Entonces es importante este comentario. Creo que debemos dejar que la alimentación sea llevada por expertos, ¿no? Para evitar estos accidentes o estas enfermedades que pueden no salir ahorita, puede salir en 3, 4, 5 años, de repente es asmático, ¿no? Bueno, ya que hablaste sobre este tema, estimado doctor Castañón, va de nuevo la pregunta, como dicen, va de nuez. ¿Los bebés pueden consumir jugos o aguas de frutas naturales? No.
La única hidratación que es permitida a partir de la alimentación complementaria es el agua natural. Jugos o aguas de fruta no son recomendables ni aunque no tengan azúcar añadido, porque prácticamente la fruta al procesarse pierde las fibras y los minerales, vitaminas, y lo único que le estamos ofreciendo al bebé será el azúcar de la fruta. Entonces no es recomendable que consuma aguas o jugos de fruta. Sí, estamos dándole solo fructuosa y de hecho pueden preguntar quienes tengan niños que estén en la escuela primaria, ellos ya conocen perfectamente la jarra del buen beber y van a ver que en la jarra del buen beber prácticamente no aparecen jugos, néctares ni aguas de frutas naturales y si aparecen en un porcentaje prácticamente mínimo, ¿sí? Sí. Así que sus hijos saben perfectamente si deben o no tomar jugos, ¿eh? Y si los están engañando, porque eso se los enseñan en la escuela desde ahorita. No, los niños no tienen que tomar absolutamente nada de jugo. Le estamos dando azúcar, fructuosa y todo el extracto del azúcar, ¿no? Y por ejemplo, hay papás que van por el jugo que venden en la esquina para que el niño lleve a la escuela su jugo de naranja. Ese jugo lo exprimieron en la noche o quién sabe en cuántas horas. Es solo agua con azúcar, porque las pocas pocas o muchos vitaminas, minerales y todo esto que pueda tener, ya se rompieron, ya se oxidaron y solo se está llevando el agua con azúcar, ¿no? Hablando de esto precisamente, de cosas líquidas, ¿qué cantidad de agua deben tomar los bebés? ¿Cuál es la cantidad exacta o los mililitros que debe tomar el bebé al día? Ok, bueno, cuando iniciamos alimentación complementaria es muy variable, pero estamos hablando que después de cada comida debe estar consumiendo entre 1 onza a 2 onzas de agua, es decir, entre 30 a 60 mililitros de agua después de cada comida, aproximadamente, ¿no? Es un aproximado porque el bebé, así como va a ir acoplándose a los alimentos, también a lo que es la hidratación. Va a ir aumentando, hablamos ya que entre 8 y lo que son 10 meses, debe de consumir aproximadamente en lo que son 3 onzas hasta 4 onzas de agua. Y prácticamente al año debe estar consumiendo entre 6 a 8 onzas de agua. Muy bien, una de las últimas preguntas que aquí formula nuestro productor, el doctor Castañón, ¿se pueden agregar? Esta es muy importante, querida ama de casa, preste atención a esta última pregunta de nuestro programa. De ahí van las preguntas de ustedes. ¿Se puede agregar sal o azúcar a los alimentos? No, como mencionaba la maestra, no se pueden añadir azúcares a los alimentos de los niños. No se debe añadir azúcares de los alimentos de los niños, pues prácticamente nunca, pero estrictamente no menores de 2 años. Muy bien. Vamos. Y la sal, Ajá, a sí. partir del primer año se tiene que introducir sal yodada. Se puede. Existen muchos tipos de sal y dicen que esta sal es muy buena, que la famosa, esa sal rosada y que otra del Himalaya y que la sal de mar y todas esas cosas, ¿qué tan buenas son? Realmente hay evidencia que pues al final es lo mismo, entonces no hay ninguna... ¿Y qué tan caras, es más mercadotecnia y el costo, ¿no? Pero bueno, como mencionaba la doctora, a partir del año se puede introducir sal yodada, pero hasta el año, no antes, porque si no podemos afectar la función del riñón del bebé. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Y es una pizca de sal nada Sí, más, ¿no? No es No nada, es es como que- 1.5 gramos máximo de sal, ¿no? Es una pizca nada más. Entonces, lo ideal es no. Y si se recomienda es por el yodo. Sí, oye, ¿y cómo les gusta a los niños? Y más los alimentos saladísimos. A los niños les encanta que les des huevo y salsa katsu. Les encanta. Y si supieran las madres la cantidad Pues de sí, sales pero que las contiene. mamás- Bueno, ahí depende, ¿no? Porque al final de cuentas el niño no compra la CATS, la compran los papás. Entonces, bueno, ahí es mucho el hábito que tengan los... Creo que es lo más importante. Los hábitos que tienen en casa es lo más importante para poder iniciar alimentación complementaria. Y es el momento idóneo para que los papás cambien esos hábitos y empiecen a comer de todos los alimentos naturales. Sí, así es. Definitivamente los niños van a ser el reflejo de la alimentación de lo que consumen en casa. Si un niño no quiere comer verduras es porque en casa tampoco comen verduras. Así ¿Y es. cómo les piden que coman verduras si en casa el papá, mamá, hermanos mayores pues no ni las tocan, ¿no? Son las 12 del mediodía con 1 minuto. Vamos a ir a un corte de nuestra gentil empresa, la identificación legal, y regresamos a su programa Pregúntele a su médico, que también se transmite en redes sociales a través de Minamérica y por Spotify. Compartan estos programas que están de mucho interés. Son las 12 del mediodía con 1 minuto. Regresamos.
Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Es siempre tema controvertido los abuelos, ¿no? Respecto a la introducción de alimentos sólidos y los papás. La queja, ¿no? El niño no come, el niño solo quiere papas, ¿no? Pues ¿quién le compra las papas? O sea, el niño no puede agarrar en su cartera e ir a comprar unas papitas, ¿no? Ese es otro tema bastante amplio, las famosas probaditas, ¿no? Ya tenemos niños que antes del año de edad, pues ya le dieron el refresco embotellado, ¿no? Galletas, ¿no? Sí, esto se ha modificado, ¿no? Porque también, no me dejarán mentir, en algún momento, inclusive las guías recomendaban galletas tipo... Las comerciales, ¿no? Las de... Las naranjas. Esas, las famosas galletas naranjas como parte de la alimentación complementaria. Conforme ha ido avanzando, inclusive galletas saladas en algún momento era muy recomendado el consumo en los bebés. Obviamente esto ha ido evolucionando conforme va pasando y actualmente... Galletas sí, de cereales sin azúcares añadidos, ¿no? Preparadas en casa. Normalmente preparadas en casa, ¿no? Eso es de las partes muy importantes. Quizás la alimentación preparada en casa es muy importante, ¿no? Se pueden adaptar muchos platillos a la alimentación complementaria. Sí, muchísimos, ¿no? De hecho, eso es una moda también. Muchas mamás en la actualidad preparan todos los alimentos del bebé, pero incluyendo cereales, ¿no? O sea, hay mamás que normalmente la recomendación de todos los organismos internacionales es agregar cereales con fortificados, ¿no? Con minerales añadidos. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida la Expresión. Estamos hablando de la alimentación complementaria y hablamos acerca ahorita de que pues hay una moda afortunadamente buena de mamás que están haciendo prácticamente todos los alimentos para su bebé, incluyendo cereales que son de difícil preparación para dárselos en una presentación adecuada al bebé, pero mamás haciendo este trabajo. Las creo. Vamos a dar respuesta a las preguntas de nuestro amable auditorio. Doctor, adelante, doctor. Iniciamos. Gracias por su preferencia, gracias por compartir en redes sociales y gracias a la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa, por darnos todas las oportunidades de aportar la cultura médica a la sociedad. Estamos infinitamente agradecidos con usted, licenciada María Luisa. Vamos a iniciar. Aquí Samia Herrera nos pregunta, si un bebé tiene dificultades sensoriales con alguna textura, ¿la estimulación sensorial lo ayudaría a la aceptación de los alimentos? Sí, la estimulación sensorial ayuda muchísimo a la aceptación de alimentos. En este caso, por ejemplo, sí es muy importante trabajar con las texturas para que los bebés se vayan acoplando a ellas. Entonces, prácticamente esa estimulación sensorial sí nos ayuda muchísimo en la aceptación de alimentos y texturas nuevos. Hanna Perpal, un saludote. No es una pregunta, pero es un comentario, creo, muy atinado. Dice, las mamás tratan de hacer lo mejor desde el amor, buscando encontrar la mejor alternativa para el desarrollo de sus niños. Lo difícil aquí es cuando los profesionales de la salud las orientan desde sus creencias personales y no desde el punto de vista médicos avalados por las instituciones internacionales y las investigaciones científicas sustentadas, teniendo como resultado bajas estadísticas en madres lactantes prolongadas, niños obesos, malnutridos, ofreciendo solo alimentos salados de inicio y no dulces, etcétera, etcétera. Un comentario bastante atinado. Jessica Riverol, ¿las semillas también estarán prohibidas, verdad? Las semillas enteras o machacadas, troceadas, sí, como mencionó la doctora más atrás. Las semillas como el cacahuate, almendras, se tienen que introducir, pero en una consistencia adecuada, o sea, un molido o en forma de crema. Que como mencionaban ahora, las mamás ya saben hacer crema de cacahuate, de almendra, porque es la forma adecuada en introducir una semilla. Saludos al psicólogo Marco Antonio León Hernández, que nos está escuchando. Con más preguntas del auditorio, Ana Perpal nos pregunta, ¿cómo identificar en casa si mi hijo se está nutriendo correctamente? Bueno, eso pues en casa igual no lo puede identificar tanto, pero sí en su consulta, en su control con el pediatra, si tiene control con nutriólogo también, pues se va viendo su crecimiento, ¿no? Su peso, su talla, su peso para la talla, si va siendo adecuado. Hay que recordar que hay etapas en donde los bebés dejan de comer, porque también hay desaceleraciones del crecimiento. Entonces, como había mencionado la maestra Tania, algunas mamás tienen la percepción de que no comen nada, pero no comen lo que ellas quieren que coman o la cantidad que ellas desean.
Sin embargo, en las tablas se ve que el niño está creciendo adecuadamente. Hay dos preguntas que quizás se enlazan, dice Nat Palacios. Si aún no se sientan solos, pueden iniciar la alimentación complementaria. Y Anayeli González, ¿a los cuántos meses puede empezar a darle comida sólida a mi bebé? A lo mejor creo ahí complementos de la respuesta. Ok, si el bebé no se siente solo, sí puede iniciar, o bueno, debe de iniciar. Se puede iniciar con o sin apoyo, pero sí es importante siempre y cuando cumpla con las otras características que ya mencionamos. Y bueno, a partir de qué edad alimento sólido, pues a partir de los 6 meses prácticamente, ¿no? De acuerdo al método que vayan a llevar en casa y las texturas o consistencias que vayan abarcando. Ana Perpa nuevamente nos pregunta, ¿existe una información que es mejor que los niños en edad preescolar coman por hambre y no por horarios? ¿Qué se puede comentar al respecto para ambas esta pregunta, especialistas en nutrición infantil? Bueno, pues prácticamente sí, es importante que los niños tengan detectado los signos de hambre y saciedad. No podemos obligar a un niño a comer a un horario que a lo mejor pues no siente hambre, entonces es importante respetar como que esos ritmos de hambre y saciedad, y justamente un inicio adecuado de la alimentación complementaria como que nos va permitiendo que el bebé se vaya autorregulando, ¿no? Que vaya conociendo esos signos de cuándo está satisfecho o cuándo requiere consumir alimento. Dice Raquel Abigail, y esta es una súper pregunta, y me gustaría que la explicáramos a detalle. Dice, si el niño se niega rotundamente a comer los vegetales de los caldos, ¿es verdad que el líquido de después de la cocción aporta algo de nutrientes? Porque esto es súper clásico, ¿no? No come las verduras, no come la carne, pero se come el caldo. Y ahí está por lo menos se todo, lo come, ¿no? ahí No. está todo, toda la proteína, todos los nutrientes. Adelante. Bueno, definitivamente esto es una falsa creencia. No queda nada en el caldo. Todas los micronutrientes están en los vegetales. Nada pasa al caldo, así que eso no es cierto. Sí, en el caldo prácticamente tenemos agua con a lo mejor sabor, ¿no? A la verdura o al frijol, a la pasta, pero no aporta nada, es prácticamente agua. Y el bebé de por sí tiene una capacidad gástrica pequeña, y si lo llenamos pues de agua del caldo de la sopa, pues prácticamente no lo estamos no lo estamos nutriendo, ¿no? Entonces, pues no. ¿Qué valor nutricional tienen las cremas de elote, de calabacitas, de las demás cremas que se consumen? ¿Son muy buenas para los bebés? Ok, bueno, la crema no es recomendable tal cual, no porque tenga un valor nutricional de bajo aporte, sino a lo mejor por la consistencia. Cuando elaboramos una papilla, la papilla también tiene que tener una característica, no puede ser una papilla tipo crema porque sería aguada, porque los bebés tienen pues reflejos de masticación y todo, ¿no? Entonces, sí tiene un aporte nutricional, pero se tiene que ofrecer un poquito más adelante, quizá entre los 10 u 11 meses que el bebé ya conoce más texturas. Un comentario de Raquel Abigail dice, pues nos enseñan en la escuela, en un colegio cercano, varias veces soy testigo de que compran refresco de cola de sabores embotellados. Desconocemos las necesidades de cada familia que obligan a cubrir estas necesidades de alimentos en las escuelas, o bien los padres simplemente son desobligados. Esto es cultural, ¿no? Desafortunadamente es cultural, y muchas veces también para alimentarnos bien, la realidad es que los salarios cuentan mucho, ¿no? Es difícil, aunque sabemos que hay frutas de temporada, verduras de temporada, un salario mínimo o menos del salario mínimo, o la gente que viva al día, es sumamente complicado, pero pues hay que tratar de adaptarnos a las posibilidades. Maestra, para un bebé que inicia con introducción de alimentos sólidos y no tenemos las posibilidades económicas, un menú muy económico, ¿qué podría ser, por ejemplo? Algo básico, o un cereal, por ejemplo, arroz con leguminosa, lenteja o frijol. Algo muy, más económico, básico, y que va a crear una proteína de alto valor biológico, similar a la carne. Entonces, podríamos como tal introducir ese tipo de combinaciones, ¿no? Inclusive hay verduras muy económicas que a veces no pensamos que las podemos introducir. Por ejemplo, la flor de calabaza es súper económica y pues podría introducirse en la alimentación complementaria como un menú económico, ¿no? Hablando de esto, se me viene en mente lo que estaba hablando de los alimentos complementarios. Antes no había tantos cereales industrializados. Y como usted dijo, doctor Castañón, en la clase humilde o pobre,
Uno de los postres que recuerdo muy sabrosos en mi infancia era el arroz blanco con plátano ratán. Qué riquísimo se comía, no había tantos cereales y la verdad no había tantos obesos. ¿Tiene que ver algo mucho los alimentos industrializados con los naturales respecto a la obesidad? Pues sí, obviamente hemos ido ganando terreno en el ámbito de la obesidad infantil y eso siempre ha sido por imitación, ¿no? Entonces, obviamente ahora tenemos más alimentos industrializados y eso hace que, pues obviamente se consuman y que haya más obesidad en niños. Sí, y regresamos, parte de las políticas públicas, ¿no? Hay comunidades apartadas, rurales, donde no hay agua potable, pero sí llega el refresco de cola, ¿no? Y entonces toman refresco de cola porque no hay agua, ¿no? Entonces no se está cubriendo una necesidad de la población y ellos están supliéndola con lo que tienen más cerca y a eso le sumamos que tiene aporte calórico excesivo, pues niños no desnutridos, malnutridos, ¿no? Hace cosa de unos 8 años hicimos una campaña de salud en una zona rural mixteca y era increíble ver, pesamos a los niños y no había un solo niño desnutrido, ninguno solo, ninguno. Todos tenían peso por arriba, ¿no? Todos tenían sobrepeso o todos tenían obesidad. Y cuando se interrogaba cuál era la dieta principal, estos chamacos comían todos los días de esas papitas, bueno, de toda la índole de frituras y refresco por lo menos una vez cada 2 días, ¿no? Porque precisamente esa parte, no había agua potable, ¿no? Entonces, es importante esta parte de que es cultural y también parte del medio y pues las carencias que se tienen en nuestro país todavía. Y hemos preguntas muy interesantes de los lectores que están en estos momentos en redes sociales y también por la radio. Nos dice Paola Eridani Mendoza Rocha, mi hija tiene 2 años, 4 meses, sigue tomando leche materna a veces, no quiero comer nada más que el puro pecho. ¿Es normal? Bueno, sí es otro tema. Pero adelante, vamos a darle respuesta, aunque ya se sale el tema de la alimentación complementaria, pero bueno, vamos a darle Es lo que ya ¿no? habíamos comentado, ¿no? Hay edades en donde hay una desaceleración del crecimiento y comen lo que su requerimiento, lo que su cuerpo necesita. Entonces, siempre hay que estar en control con su médico general, con pediatra, con nutriólogo infantil, pediatra, para pues ver que está creciendo de forma adecuada. Vamos con la última pregunta, porque nos estamos saliendo un poquito del tema. ¿Cuál es la manera correcta de presentar las frutas y las verduras cocidas a vapor? Si se cocen sumergidas completamente en agua, ¿es cierto que pierden sus nutrientes? Ok, bueno, aquí, primero voy con las frutas. Prácticamente las frutas se recomiendan crudas, salvo manzana, pera y durazno. Pueden llevar un tipo de cocción que sería como un asado, que es lo más recomendable. A lo mejor no un cocido en agua, ¿no? Un hervido, sino a lo mejor un asado. Y esto va a depender mucho de la fruta. Por ahí hablábamos de la fruta de temporada. Es importante que sea de temporada para que la pulpa sea suave. Pero no se recomienda que toda la fruta vaya cocida, porque concentramos el sabor y distorsiona un poco esto, ¿no? Entonces, ahí pues prácticamente es cruda, salvo las frutas que mencioné, que lo ideal sería un asado. En cuestión de verduras, no tiene que ser necesariamente el hervido o al vapor. Hay otros tipos de técnicas culinarias, por ejemplo el asado, el horneado, el salteado, inclusive frutas crudas con cierto corte específico, ¿no? Si son sumergidas totalmente en agua, no es necesario que pierdan sus propiedades siempre y cuando se sumerja el tiempo sugerido, que es en cada verdura. Las verduras verdes llevan un tiempo de cocción y las verduras de color tienen otro tiempo de cocción. Probablemente una verdura de color se cose entre 3 a 5 minutos y una verdura verde entre 1 minuto a 1 minuto y medio. Entonces, pues importa mucho el tiempo que le demos de cocción, ¿no? Porque si dejamos una calabaza cocinándose 5 minutos, pues posiblemente sí pierda todas sus propiedades. Vamos a invitarte a otro programa para hablar exactamente de eso, de los tipos de cocciones y tiempos de cocciones adecuados para la nutrición de los bebés. Pues si no hay más que agregar, doctora Carolina, un comentario para despedirnos. Nada, pues
es importante que se acerquen siempre. Como se había comentado, hay un boom, se piensa a lo mejor que en nuestro país es de reciente llegada a los diferentes métodos de alimentación complementaria, pero no, ya tienen muchos años que se han implementado en todo el mundo y como se había comentado, uno no es mejor que el otro, ¿sí? Entonces es importante que siempre se acerquen a su pediatra, a su médico, a su nutriólogo, para que tengan una adecuada orientación de cuándo, qué y cómo iniciar su alimentación complementaria. Maestra Tania, para terminar. Bueno, pues que siempre se asesoren con profesionales de la salud, nos acudan con su pediatra, con su nutriólogo especialista en nutrición. No tomen consejos de grupos de Facebook, ¿no? De redes sociales, porque el método que le funciona a una mamá puede ser que no le funcione a otra, entonces cada familia, cada bebé es diferente, entonces es muy importante que se asesoren, pero con profesionales de la salud. Entonces, pues prácticamente es como que esa es mi recomendación. ¿Nos puede compartir su página para seguirla, doctora, en Facebook? Sí, claro, está como Nutrigesta, Concepción con Nutrición, ahí me encuentran en Facebook y en Instagram. Para citas también ahí, ¿verdad? Sí, también ahí viene el teléfono, de todos modos es 921-228-1596. Doctora Carolina, ¿tiene alguna página donde la puedan seguir a través de Facebook o redes sociales? Sí, está enlazada en este link, es consultorio de pediatría y pues ahí mismo viene el domicilio y el teléfono. Ok, perfecto. Porque no me acuerdo. Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Les pedimos que sigan compartiendo esta información para que llegue a muchísima más población. Muchísimas gracias. A nombre de los concesionarios de esta empresa radiofónica, de la cual es directora general la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Elcira Hernández, allá en cabina de controles a nuestra compañera locutora en turno y al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, de la administradora, la señora Isabel Velázquez López. Los saludamos con mucho gusto en ausencia de mi compañero Ulises Medina Toledo, que desde aquí le enviamos un saludo hasta el hermoso estado de Chiapas, donde nos está escuchando. Una felicitación a su señora esposa, su cumpleaños. Rosy, un abrazote. Es su cumpleaños, por eso se ausentó. Lo iban a castigar si no estaba ya hambre. No más que nos traiga un pedazo de pastel y el mole, o el cochito que es tradicional, allá en Chiapas. A nombre del doctor Fernando Castañón Leo, en cámaras y micrófonos de Minamérica, agradecemos al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez, que estuvo sudando la gota fría por cuestiones técnicas. Gracias, ingeniero. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, les decía que tengan muy buenas tardes, y si el Supremo Creador nos los permite, nos vemos aquí el próximo sábado en una edición más de Pregúntele a su médico. Buenas tardes, hasta pronto. Un agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar la areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica, como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos, como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Porque el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas de este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe. Sin embargo, cuando lo hacemos real... Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. En la mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón y
e inclusive... Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las 2 pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante... La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecólogos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutriólogo, puedes como tal acudir con un nutriólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Hacer un Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años